Pues tiene la palabra Mario Marrone y adelante. Bueno, ¿esto funciona? Sí, está. No, ahora. Ok. Bueno, yo estaba mirando a los presentes y estaba pensando de que este grupo de autores que estamos presentes aquí tiene características poco usuales. En la mayoría de las reuniones de psicoterapia hay predominancia de psicólogos y de mujeres, que generalmente todos residentes en la misma zona. Y lo que tenemos acá es tenemos más psiquiatras que psicólogos, tenemos número igual de mujeres y hombres más o menos, y además tenemos personas de distintos países, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de España y de Inglaterra. Puede ser también que el resultado de que tengamos este grupo así constituido sea el hecho de que entre Mauricio y yo los hemos invitado, especialmente a algunas personas, y como Mauricio y yo somos psiquiatras, tal vez consciente o inconscientemente tuvimos la tendencia a invitar psiquiatras. Volvi mismo era psiquiatra, pero eso que estoy diciendo no quiere decir de que los psicólogos no estén a nuestra altura. Creo que los psicólogos saben mucho más de psicología que nosotros los psiquiatras, pero de cualquier manera es interesante tener esta representación aquí. Por otra parte, también tenemos representados a distintas escuelas de pensamiento y metodologías de trabajo que de alguna manera utilizan la teoría del apego como referente, lo cual demuestra la versatilidad de la teoría del apego en lo que respecta a sus aplicaciones clínicas. Y entonces tenemos aquí personas que trabajan en rehabilitación psicosocial y psiquiátrica, tenemos a Javier Sempere, que es el líder en el campo de las psicoterapias multifamiliares, tenemos a Emilce Bleichmar, que con Hugo Bleichmar han creado un marco teórico referencial muy importante que también está representado en nuestros libros por los trabajos de Mariela de Filpo y Carlos Javif. Entonces yo lo que sugeriría, además también otra cosa que ocurre aquí, que varios miembros que estamos aquí, sentados aquí somos psicoanalistas y miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces yo lo que sugeriría que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, que se presente, diga quién es y cuál ha sido su contribución al libro y cualquier otra idea que quiera presentar. Entonces, no sé si empezar tal vez por Diego, que vive en Madrid y que es uno de los representantes de la teoría del apego en esta ciudad. Bueno, yo creía que no iba ni siquiera a hablar nada, porque en realidad tampoco habíamos planeado, como muchas cosas que hacemos en los compañeros del apego, que tenemos bastante tendencia a improvisar los encuentros, que yo creo que eso en parte tiene una gran riqueza para crear lazos afectivos y creo que una de las cosas importantes por las que podemos tener distintas orientaciones teóricas en la International Attachment Network, tanto en su sección iberoamericana como en la de Inglaterra, es esta manera de reunirnos muchas veces de manera informal, pero casi siempre luego compartiendo experiencias que nos marcan a todos mutuamente, ¿no?, en esta interrelación que decía también Mauricio. Y bueno, pues me ha tocado a mí aquí porque probablemente me siento aquí al borde pensando que me iba a tocar el último y me ha tocado el primero. Estas son las cosas de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería, a los que sois fuera de Madrid, pues invitaros a Madrid. Creo que es una ciudad que en este momento está de moda otra vez y en pleno desarrollo. Y para los que somos de Madrid, si queréis cualquier cosa, pues os podéis dirigir a nosotros, a Julia, a mí, a la gente que vivimos en Madrid. Y bueno, yo he escrito un capítulo sobre teoría del apego y trastorno mental grave, básicamente, porque mi experiencia de 30 años en la sanidad pública madrileña es trabajar con
desde hace más de 15 años con trastorno mental grave, primeros episodios de psicosis, trastornos graves de la personalidad, en una experiencia bastante pionera, que es una comunidad terapéutica, un hospital de día, que está vinculado al Hospital Clínico San Carlos, pero está en un chalet en medio de Madrid, en la calle Ponzano. Lo llamamos desde el principio el proyecto Ponzano, y ya tiene un desarrollo largo para docencia, investigación y tratamiento integral de los trastornos mentales graves, usando la base del psicoanálisis multifamiliar, porque yo me formé con Badaraco, pero también toda la integración de las teorías relacionales, ¿no?, en la línea de lo que sale en el libro y de lo que yo creo que tan fantásticamente ha sido capaz de resumir ayer y hoy Mauricio, y que tiene que ver con la integración de las psicoterapias relacionales, pero no solo desde el punto de vista verbal, sino también a nivel del trabajo con los pacientes. Entonces, bueno, pues es un trabajo que ha ido generando experiencias y eso es un poco lo que volcamos en el libro. Y bueno, espero que os interese y también podéis visitar Ponzano quienes queráis a lo largo de visitas a Madrid o los que estáis en Madrid. Os invito a ello. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Vanessa Nauserio, que ha venido de la Ciudad de México. Es psicoanalista y es una persona que tiene un gran poder de convocatoria en México. Gracias. Buenas tardes, días a todos, todavía son buenos días. Sí, ¿verdad? Buenos días a todos. La verdad es que me siento muy honrada de haber sido invitada a formar parte de este equipo de autores y de haber sido invitada por Mario a participar en este libro. La labor que hicieron Mario y Mauricio creo que fue una labor muy loable, una labor muy importante de convocarnos a todos los autores de diferentes partes del mundo y lograr que se articulara todo el trabajo, que los plazos se cumplieran de manera puntual y de que se pudiera dar forma integral a este libro. Les agradezco muchísimo, aunque Mauricio no esté presente, y te agradezco a ti personalmente, Mario, que eres un colega y un amigo entrañable. Y bueno, en primer lugar, mi participación fue la de traducir el capítulo que presenta Alan Struff de Apego, Desarrollo y Psicopatología y Resiliencia, en donde el autor, bueno, presenta los estudios longitudinales que se han hecho acerca de apego y resiliencia. Y él habla, bueno, la resiliencia sabemos que es la capacidad que tiene el ser humano para recuperarse frente a las adversidades. Es un término que tomamos prestado de la física, que implica que un metal que se dobla, la resiliencia implica la capacidad que tiene para volver a su estado previo, antes de ser doblado, ¿no? Y en términos de lo emocional, pues es la capacidad que tienen las personas, el ser humano, para recuperarse frente a las adversidades que nos doblan emocionalmente, ¿no? Que nos hacen a veces, que nos vencen. Entonces, bueno, él habla de que las personas con una historia de apego seguro tienen una mayor capacidad de resiliencia, a diferencia de las personas que tienen, por ejemplo, ya lo demás lo irán leyendo ustedes, pero quienes tienen una historia de apego inseguro evitativo son más propensos a desarrollar trastornos psiquiátricos adultos, aunque no los hayan desarrollado antes, ¿no? Y tienen tienen más dificultad para lidiar frente al estrés y las dificultades de la vida. La labor de traducción no es fácil porque hay que tener mucho cuidado de que no se distorsionen las ideas del autor. Y bueno, por esa razón para mí fue de un gran aprendizaje, porque hay que estudiar las ideas y luego tratar de transmitirlas sin hacer ninguna alteración de las ideas, ¿no? Y bueno, mi capítulo, el que me toca a mí escribir, es el de apego y duelo, en donde el capítulo está estructurado con los apartados, digamos, de movimiento catéctico y duelo. El duelo desde la teoría del apego, vienen las fases de la teoría las fases del duelo dentro de la teoría del apego. Luego se presenta un estudio sobre las pérdidas tempranas y el efecto que tienen para desarrollar desórdenes psiquiátricos en la vida adulta. Y se van y bueno, también se habla acerca de los tipos de duelo psicopatológico, entre los que está la ausencia prolongada de aflicción consciente, el episodio maníaco, que es el menos frecuente, y ¿cuál me está faltando? Y el episodio maníaco, la ausencia prolongada de aflicción consciente, y ahorita les digo el tercero. Bueno, eso se los dejo para que lo lean.
Y bueno, y voy intercalando también las investigaciones que hemos realizado en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social acerca del arte como un medio, como un instrumento que ayuda a elaborar el duelo en la adolescencia, por ejemplo. Tengo un trabajo que hemos realizado con el doctor González Núñez aquí presente, y yo hemos diseñado talleres para hacer intervenciones con adolescentes en grupos escolares y que puedan elaborar el duelo de una manera no frontal, no confrontativa, de una manera suave, pero efectiva, ¿no? Que puedan ir simbolizando la pérdida. Y aquí es donde nos parece que el arte hace un excelente maridaje con el psicoanálisis y con la teoría del apego para poder elaborar estos duelos. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a que lean el libro y agradecerles nuevamente su presencia y agradecerle a Mario el haberme invitado a formar parte de este proyecto y a cada uno de los coautores y colegas aquí presentes, a quienes además me da mucho gusto de conocerlos personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, aquí tenemos a Mariela de Filpo y Carlos Javif. Mariela es argentina, pero vive en Madrid, y Carlos ha vivido en Madrid, pero es también argentino, ha vivido en Madrid, pero ahora vive en Córdoba. Tiene un centro de formación en psicoterapia psicoanalítica y me pareció muy importante que ellos contribuyeran conjuntamente a un capítulo que para mí es clave en el libro. Una cuestión de procedimiento, para que nos dé tiempo a todos, si os parece, reducir la participación de cada autor, digamos, a 3 minutos, por ejemplo, y después también puede haber entonces participación del público. Gracias, Mariela, y perdona. Buen día. Bueno, yo voy a hablar brevemente porque luego a la tarde vamos a estar en la mesa redonda, y como mi compañera también quería agradecer a Mauricio y a Mario la posibilidad de haber participado en este libro, que realmente es una aventura haber podido escribir entre tantas personas y luego que el resultado sea algo tan potente y tan completo, ¿no? Sobre la posibilidad de conocer más sobre la teoría del apego y también la apertura hacia otras corrientes, ¿no? O hacia otros modelos. Que esta es una posición que compartimos y que luego vamos a poder desarrollar. Así que yo, más que nada, que he aprendido mucho en esta experiencia, porque aparte trabajé en equipo con Carlos en el capítulo 18 y bueno, y es un placer estar acá y conocer a los compañeros. Bueno, voy a ser breve también. En primer lugar, por supuesto, agradecerles a Mario y Mauricio la invitación a participar de este libro. Yo creo que en un libro básicamente de apego, que nos hayan invitado a escribir sobre el enfoque modular y las relaciones con el apego, creo que eso solo ya es una muestra de la apertura y de la pluralidad con la que se manejan, y yo creo que ese ya es un indicador más que importante. No solamente eso, cuando Mario me habló de esto en un comienzo, o antes del libro, me dijo, tenemos que escribir algo en la relación entre el apego y el enfoque modular. A mí me gustó la idea, y después Mario me llamó un día y me dijo, he decidido que no, que lo hagas vos solo porque no quiero influirte. Quiero darte libertad para que te expreses en tu pensamiento y en lo que te parezca. Y bueno, ese es otro gran indicador de lo que es Mario y Mauricio, y de la libertad que dan para trabajar y de la pluralidad que han logrado. No es fácil, como decía Mariela, escribir un libro entre tantos autores. Ha sido un trabajo monumental de ellos poder compaginar todo esto. Y bueno, sobre lo que trata el capítulo algo ya habló Mariela, pero sobre todo no quiero extenderme en virtud de lo que planteaba Manuel, y a la tarde tenemos una mesa redonda en donde vamos a poder explayarnos más sobre lo que planteamos en el libro, que es relación de la teoría del apego
con los diferentes sistemas motivacionales que se plantean desde el enfoque modular. Y creo que además, simplemente para terminar, que esté Emilce, Mariela y yo sentados juntos, creo que es una gran prueba de que la necesidad de proximidad y de la base segura existe. Bueno, muchas gracias. Y Emilce escribe el prólogo del libro y realmente estoy muy agradecido de que haya accedido a escribir este prólogo. Bueno, que tú me agradezcas a mí ya es el colmo, porque realmente en el prólogo lo que enfatizo es justamente lo que le debemos, especialmente en primer lugar a Mario, que es con quien yo me conecté realmente a fondo. Yo y Hugo, mi marido, Hugo Bleichmar, con la importancia, diríamos, que tenía el apego en el desarrollo infantil. Y efectivamente Mario, con toda su pasión, que siempre la pone en juego, y esta es una prueba de su pasión, el hecho de que haya tanta gente aquí alrededor organizados como para poder hablar, además de escribir en este libro. Entonces, yo tengo mucho agradecimiento, en primer lugar. Nosotros somos argentinos, mi marido y yo, pero hemos venido a España en 1984, o sea que ya llevamos mucho tiempo en España. Nos identificamos como españoles en Madrid. Tenemos una vinculación muy estrecha con la Universidad Pontificia Comilla, que durante años dictamos psicoterapia psicoanalítica allí en niños y en adultos. Y ahora tenemos un posgrado que se mantiene hasta el día de hoy, después de 28 promociones, y que en este posgrado, que es vinculado a Elipsis, que es la institución que representamos, tanto Hugo como yo, Escuela de Libre Enseñanza del Psicoanálisis, pero el psicoanálisis que enseñamos o que difundimos está muy relacionado, diríamos, con todo lo que es el avance contemporáneo en cualquiera de las investigaciones, y especialmente en el apego. Lo que van a esta tarde Mariela y Carlos a desarrollar es básicamente la introducción que hicimos del apego como un sistema motivacional más, además del sistema de autoconservación y el sexual iniciales, que fueron los planteamientos de Freud, el sistema narcisista, que es fundamental, es decir, que se desarrolla también muy tempranamente, y el sistema de la regulación psicobiológica. Todos estos sistemas motivacionales contribuyen fundamentalmente a la organización del apego. Y esto es una función de la figura de apego, el desarrollo de todos los sistemas. Ahora, como esto va a ser desarrollado, yo me quería simplemente centrar en lo siguiente. Después de muchos años de trabajar en esto, hay una población de riesgo. No solamente todos los niños traumatizados, que sabemos que son población de riesgo, pero hay una población de riesgo actual que son las madres, es decir, de nuestro tiempo, de cualquier cultura, aún de la cultura occidental y desarrollada, porque es tal la exigencia del desarrollo del apego seguro en las madres que efectivamente están sometidas a un alto grado de sentimiento persecutorio y de culpa. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado en Elipsis y en Forum, que es otra institución, un programa de ayuda a la mujer madre. Y creo que si hay algo que la teoría del apego necesita, es que las madres
efectivamente no se sientan culpabilizadas, que es muy difícil que no se sientan, no porque la teoría las culpabilice, sino porque el mundo y la cultura las culpabiliza. Y por lo tanto tenemos muchísimo para aportar en este sentido. Agradezco nuevamente el hecho de que podamos aportar a las madres lo que efectivamente el apego nos ha enseñado. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo quería decir, lo tengo sentado aquí al lado a Mauricio, y quería decir que Mauricio y yo tenemos algunos puntos en común, no solamente el interés en la teoría del apego, sino el hecho de que Mauricio es mexicano, o sea, un latinoamericano que vive en Estados Unidos y que se formó en Estados Unidos. Y yo también soy latinoamericano, o sea, un argentino que se formó en Inglaterra y que ha trabajado muchos años en el ámbito británico. Mauricio y yo comenzamos a trabajar con un libro que publicamos en inglés. Este es el segundo proyecto. El primer proyecto fue un libro que publicamos en inglés en el año 2003, bajo el título de Attachment Theory and the Psychoanalytic Process, la teoría del apego y el proceso psicoanalítico. Y lo interesante es que comenzamos a armar ese compendio sin conocernos. Luego nos conocimos personalmente en un congreso de apego que se hizo en Birmingham, en Inglaterra, pero ya estábamos trabajando juntos en ese proyecto sin habernos visto, gracias a la tecnología que tenemos en este momento para comunicarnos internacionalmente. En ambos libros, yo creo que yo he sido el brazo ejecutivo, en el sentido de armar el libro, tratar de contactar editoriales, etcétera, pero el brazo técnico ha sido Mauricio. Yo tengo que reconocer de que Mauricio ha revisado los capítulos con una meticulosidad que yo no tengo. Y la calidad de este libro se debe fundamentalmente a la participación de Mauricio en este proyecto. Muchas gracias, Mario. Pecas de generosidad, pero te agradezco el reconocimiento y creo que la verdad es que los dos contribuimos a las revisiones del libro, pero muchas gracias, Mario. Y no quería dejar de mencionar la colaboración de Manuel Sbert y la editorial Simática. Sin su colaboración este libro se hubiese publicado tal vez en otra editorial, pero varios años más tarde. Y sin la meticulosidad con que la editorial Simática produce sus libros. Bueno, aquí tengo otro psiquiatra a mi izquierda, Ricardo Guinea, y no sé si quieres decir algunas palabras. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, es un gran honor compartir páginas impresas con este tan selecto elenco de autores. Realmente me siento privilegiado de haber podido participar en este libro y os agradezco a Mario y a Mauricio la oportunidad y a Manuel Sbert. Yo, por atenerme a los minutos que nos asigna el moderador, el recorrido que yo he intentado hacer en el capítulo, que es un capítulo que, si digo de memoria, es apego, psicosis, rehabilitación psicosocial y recuperación o algo por el estilo, que en cierto sentido es un capítulo emparentado con el capítulo de Diego Figuera, porque lo he leído después, tratamos las cosas de manera similar, lo cual me complace por ver que hay una sintonía en el modo de comprender estas cosas. El recorrido que yo hago en este capítulo es un recorrido donde intento juntar algunas cosas que en mi vida profesional como clínico y en cierto sentido como activista social a través de asociaciones profesionales, intentando mejorar la situación social de las personas diagnosticadas de enfermedad mental grave desde los años 90, pues entonces he intentado conectar algunos conceptos que me parecen muy importantes, digamos, transdisciplinarizados
transdisciplinariamente en un mundo tan diverso como es el mundo de las ciencias sí, donde participan tantos profesionales, psiquiatras, psicólogos, pero también lateralmente trabajadores sociales, el personal de enfermería, en las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces he intentado conectar temas que me parecían de gran importancia, pero al mismo tiempo, en último término, intentar llevarles a la dignidad no tanto de la formulación de valores o de expectativas personales, sino de intentar llevarlo pues a la dignidad de la elaboración científica y de la mayor dignidad posible a través de la elaboración del pensamiento, ¿no? Entonces, estos temas son, por supuesto, psicosis, ¿no? Psicosis, yo cuando era un estudiante de medicina, pues en realidad el pensamiento disponible en España ya por los años 70 últimos, principios de los 80, pues era relativamente pobre. Y en particular, las intervenciones en las que yo fui formado iba un poco más allá de intentar hacer una correcta prescripción farmacológica, que era bien lo que se podía hacer allí. En algún momento mi interés por el psicoanálisis me hizo concebir la expectativa de que, teniendo, como fue el caso, la oportunidad de trabajar exhaustivamente en el campo de la psicosis a través de primero una comunidad terapéutica y luego en un hospital de día desde hace 30 años con pacientes y observando primeros brotes y primeras experiencias, pues que la experiencia clínica elaborada a través de distintos matrices y patrones teóricos pudiera enriquecer las propuestas que podemos hacer a las personas pues, que padecen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, psicosis, a través de este tema vine a dar con el modelo de recuperación, un modelo muchísimo más contemporáneo, pero es un modelo que tiene que ver, como subrayó de una manera muy acertada, en mi opinión, Mauricio Cortina, con una forma de colocarnos ante el paciente donde nosotros no partimos de la base de que nosotros disponemos de todo el conocimiento necesario para atender a esta persona, sino que nosotros nos situamos junto al paciente en una relación donde ahora lo llamaríamos alianza terapéutica o colaboración, pero nos colocamos de una manera donde nosotros también nos permitimos aprender de las experiencias de los pacientes, sobre todo de las experiencias exitosas de pacientes con esquizofrenia y con trastornos graves, que han conseguido rehacer su vida. Podemos aprender un poco cómo ellos han sido capaces de hacerlo, etcétera, etcétera. Esto me lleva a otra noción que para mí es muy importante, en la noción de subjetividad como opuesta a modelos basados en objetividad. Esto nos llevaría muy lejos. Acá tendríamos que hablar de cómo la ciencia trata la mente, cómo puede, cómo sus posibilidades y sus imposibilidades. En cualquiera de los casos, para mí, una de las formas de acceder a la psicosis fue a través de toda clase de ideas inspiradas en modelos psicoanalíticos. Y digo modelos porque yo creo que hay muchos modelos diferentes, ¿no? Y a través de estos modelos pues, fui intentando comprender cómo podría ser posible desarrollar formas de relación con las personas. Recordaréis que Freud pensaba en algún momento que su método no podía ser interesante para las personas con psicosis porque él pensaba que no eran susceptibles de transferencia. Las cosas han cambiado mucho y yo creo que hoy muchos de nosotros estaremos de acuerdo. Es perfectamente posible hablar y entenderse con la inmensa mayoría de las personas con este tipo de problemas. En cualquier caso, subjetividad, psicoanálisis fueron para mí campos teóricos de la mayor importancia. Y por último, llegamos a través de distintas formas de entender el psicoanálisis a la teoría del apego. Tampoco me puedo extender en esto, pero para mí, para el grupo de profesionales que trabajábamos, entrar en contacto con una nebulosa de teorías vinculadas a la teoría del apego resultó una apertura, resultó un relajamiento, resultó muy fértil en nuevas hipótesis y nuevas posibilidades terapéuticas, nos relajó de algunos dogmas que nos habían condicionado en nuestra forma de trabajar y que nos producía cierta disonancia cognitiva entre, por ejemplo, modelos que prescribían la neutralidad terapéutica y otros modelos que nos permitían ser mucho más cercanos a los pacientes, que eran los modelos en los que nosotros trabajábamos y en los que a veces nos sentíamos incómodos pensando que estábamos quebrantando alguna regla. Y por último, y con esto termino, a través de modelos
a través de la teoría del apego y modelos afines, modelos abiertos, modelos relacionales, pues aporta un fértil número de hipótesis sobre cómo se generan los fenómenos psicóticos y cómo es posible o no revertir esos modelos, o en todo caso cómo podemos ayudar a las personas a vivir con esos fenómenos una vida pues digna y de ese nombre que es lo que todos queremos. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de haber participado y con esto termino. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos en la mesa sentados 3 psiquiatras españoles, Diego Figuera, Ricardo Guinea y Javier Sempere, cuyas ideas son muy compatibles las unas con las otras. Y me parece que este es una oportunidad para que sigan adelante con un diálogo entre ellos. Javier es director del Centro de Terapia Interfamiliar de Elche, provincia de Alicante. Conozco muy bien su trabajo y tenemos una relación de amistad bastante cercana. Y estoy muy contento de que Javier esté presente aquí y le cedo la palabra. Bueno, pues gracias, y yo también estoy muy contento de estar aquí con vosotros. A mí, cuando estaba escuchando esta mañana a Mauricio, me venía esa fábula del traje del emperador, ¿no? Me gustó siempre desde niño y decía, ¿cómo la gente sabia, que a veces es un niño o a veces es Mauricio o a veces es cualquiera de nosotros, pueden hablar de lo complejo con tanta sencillez? ¿Cómo pueden ser tan sabios como para transmitir algo de manera fácil y que la entendamos? Y yo creo que esto es lo que hizo Bowlby. Consiguió, como el niño del traje del emperador, dar una idea desde la intuición, la claridad, el sentido común, que nos unió a todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Desde distintas escuelas hemos podido encontrar ese punto en común a través de esta teoría del apego que hoy además nos apega o nos vincula en esta reunión. Y creo que este libro además es una deuda pendiente con Bowlby. Bowlby se quejaba hasta poco antes de morir de que se había investigado y escrito mucho sobre investigaciones en apego, pero muy poco sobre sus aplicaciones clínicas en psicoterapia. Y además es una deuda con los que hablamos español, porque los pocos libros que se habían compilado eran de autores del ámbito anglosajón, y creo que por fin hemos conseguido reunir a una serie de autores que hablan de cómo aplican, no de lo que hacen, no solo de lo que dicen, sino de lo que hacen con la teoría del apego. En el caso mío y de Claudio Fuenzalida, mi compañero psicólogo, que a lo largo de la tarde se incorporará, todavía está viajando desde Elche, el capítulo que nos corresponde es la aplicación de la teoría del apego en contextos multipersonales, es decir, en terapias de familia, terapia de grupo, y en la confluencia de ambas, la terapia de grupo de familias, terapia multifamiliar, que a nosotros nos gusta denominar terapia entre familias o terapia interfamiliar. Nos fascina porque esos espacios son espacios privilegiados donde explorar nuestros modelos de apego, donde podemos encontrar a muchos sabios que nos descubren que a veces vamos desnudos o con teorías o con ideas o narrativas que son corsés. Y bueno, lo que transmitimos en este libro es los aportes a la terapia de familia y a la terapia de grupo que han hecho varios autores, especialmente la terapia de familia Binghol y a la terapia de grupo Masmaras, pero incluimos ese modelo que algunos de los que estamos en esta mesa ya trabajamos, de la terapia multifamiliar, como un modelo que desde el apego creo que nos da la oportunidad de explorar aún mucho más allá con la ayuda de otros y donde el profesional por fin se sitúa en un nivel muy horizontal, ¿no? Y bueno, para mí es un placer y, como decíais, estáis invitados a participar en estos espacios de pensar juntos sobre la manera en que nos apegamos a través de la participación en los grupos de familias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.
Con Juan José Martínez tenemos una amistad de muchos años. Tenemos en común que somos los dos argentinos, inmigrantes a Europa. Juan José vive en Sevilla desde hace muchos años, pero además de ser miembro de la Asociación Psicoanalítica Española, ¿no?, es también miembro de la Asociación Psicoanalítica Británica. Y viaja constantemente a Londres, es miembro de la comisión directiva del International Attachment Network, Reino Unido, y tiene un interés marcado por el psicoanálisis relacional y tiene dos libros publicados que son muy interesantes, y me alegro mucho de que haya podido participar en este libro. Bueno, gracias. Sobre todo a Mario y Mauricio, que me han dado esta posibilidad de colaborar con tantos compañeros que no conocía casi ninguno, a muy pocos. Eso también es interesante, poder conocernos y contribuir al desarrollo de la teoría del apego. Yo voy a ser muy breve porque esta tarde me extenderé un poquito más, tampoco mucho. En el capítulo está resumidamente también explicado algo que requiere todo un proceso. Pero básicamente lo que yo estoy intentando es introducir la teoría del apego al psicoanálisis relacional, porque el psicoanálisis relacional, que nace más o menos en la década de los 80, en Estados Unidos, se ha nutrido básicamente de los aportes intersubjetivistas e interpersonalistas, evidentemente de escuelas americanas, y el aporte del attachment es un aporte que viene del Reino Unido. Entonces hay poca influencia, y yo estoy tratando de introducirlo, porque creo que es la esencia. O sea, hoy Mauricio comentaba que una de las características de la teoría del apego es una teoría relacional, y efectivamente es así. Entonces, bueno, en el capítulo me refiero a esa posibilidad de ir integrando el psicoanálisis relacional con la teoría del apego, que creo que es algo inevitable, que tendrá que fusionarse porque la realidad lo determina. Así que, bueno, vuelvo a dar mi agradecimiento también a Manuel, que si no todas estas ideas nuestras no se habrían hecho realidad, y espero que leáis el capítulo que os interese mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Le cedo la palabra a Ana Cortiña. Ana Cortiña es psicóloga, es psicoterapeuta, vive en Palma de Mallorca. Hace muchos años que nos conocemos y ha estado trabajando con la teoría del apego en distintos contextos clínicos y explorando distintas técnicas de abordaje clínico. Y me parece que es una suerte que haya querido contribuir a este libro. Muchas gracias, Mario, porque yo soy una simple psicóloga mallorquina y lo que sí que, bueno, trabajo en una cooperativa con personas en riesgo de exclusión social y me topé con adolescentes con bastante trauma, que han sido pandilleros, que he visto cómo a veces el sistema de dominación compensaba, o el sistema sexual podía compensar las carencias del apego, y eso me llevó a querer trabajar, por un lado, en primera infancia, porque vi que muchos adolescentes, a pesar de que yo me quería ofrecer como un tutor de resiliencia, que eso siempre tú te ofreces, pero ellos te eligen o no te eligen, a veces es un poco tarde. Y entonces me formé más profundamente en la relación diádica de madre o padre bebés y con la técnica de la videointervención, y entonces la cooperativa aceptó organizar un programa de primera infancia que es un programa grupal en donde se hace una videointervención grupal, que se graban pequeñas interacciones en el juego, en la interacción social cuando son muy bebés de la diada, y entonces a partir de ahí ayudamos a las madres, sobre todo madres, padres hay muy pocos que vengan, a mejorar su relación, a estimular la conexión social y a promover el apego seguro. Trabajo con
madres inmigrantes, muchas de ellas, y entonces sí que me doy cuenta de que, bueno, de que es necesaria un activismo social y una red social, porque son, a pesar de que a lo mejor son madres subsaharianas acostumbradas a criar a los hijos en tribus, cuando vienen aquí están totalmente aisladas, y que el grado de presión que pueden tener y de aislamiento social es muy fácil que provoque un apego desorganizado, aunque pudieran tener capacidades. Y entonces es muy conmovedor para mí, a mí me aporta mucho toda la reflexión y todo lo que puedo hacer, ¿no? Y por otra parte, también en el capítulo que coescribí con Elsa, también presento otra forma de intervención, que es la corporal, introducir el cuerpo, sobre todo cuando hay trauma, porque hay patrones de activación fisiológico, que hay mucha gente que sabe que, bueno, su padre le maltrató, su madre tal, pero aún así siguen teniendo respuestas traumáticas, aunque cognitivamente y verbalmente hayan podido hacer la narración de lo que les sucedió, aún así se activa su cuerpo a pesar de todo su conocimiento, incluso su introspección. Entonces he empezado a formarme en la terapia sensoriomotriz, que es una terapia en teoría basada en el apego. Yo creo que los del apego tenemos mucho que aportar a la terapia sensoriomotriz también, pero que me está estimulando muchísimo y que me gusta mucho, porque es una forma ascendente de tener en cuenta los patrones procedimentales, y es una forma muy genuina de que la persona encuentre qué es lo que le sucede y cómo su cuerpo y puede integrar también lo cognitivo y lo verbal con lo que sucede, ¿no? Entonces ahora estoy en un periodo como de renacimiento profesional y un poco, bueno, ofrezco mis experiencias en el capítulo. Y muchas gracias. Bueno, aquí en esta mesa tenemos 3 colegas que han venido especialmente de Argentina para participar en este evento. Uno es Carlos Javiz, que vive en Córdoba, y luego tenemos a María Pazallona y Elsa Wolver de Buenos Aires. María nos conocimos hace muchos años por Skype y tuvimos durante bastante tiempo intercambio. Ella vivía en París y tuvimos muchas conversaciones por Skype en el transcurso de las cuales María mostró su entusiasmo y su erudición con respecto a la teoría del apego. Y entonces me pareció que fue muy interesante incorporarla. María y Elsa tienen otro proyecto al mano que espero que se concrete, que están escribiendo un glosario o diccionario terminológico de la teoría del apego, que espero que llegue que se pueda completar ese trabajo, porque me parece que es esencial, ¿no? Entonces le cedo la palabra a María. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario, por haberme permitido colaborar, y a Mauricio en este libro. Vengo de Buenos Aires. Mi agradecimiento es doble, porque soy miembro del Centro de Terapia Cognitiva de Buenos Aires, entonces no vengo de otro lado, pero sin embargo así Mario siempre me ha dado la oportunidad y me ha transmitido la pasión por la teoría del apego, y he encontrado un gran puente de comunicación entre la teoría del apego y la terapia constructivista, cognitiva constructivista. Colaboré en el capítulo del libro con Elsa Wolfer y María Teresa Ronconi, que no ha podido venir, en la construcción, desarrollo y transmisión de los modelos operativos internos, esas representaciones mentales del sí mismo, del otro, y de la relación entre el sí mismo y el otro, que provienen de las experiencias vividas, como dijo hace un ratito Mauricio, y desarrollamos también en el libro algunas experiencias, porque como terapeutas tenemos que tener muy en cuenta cómo y cuándo esos modelos operativos internos se actúan en la relación terapéutica para poder seguir trabajando con el paciente. Así que un inmenso gracias a ustedes y a Manuel, que creo que es una edición de un libro que no tengo dudas de que va a ser de consulta
para el público hispanoparlante, porque hay mucho de apego en inglés y en otros idiomas, pero para hispanoparlantes es una muy buena compilación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Elsa y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Elsa es la presidenta del International Attachment Network Argentina, es psiquiatra y psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordina también el espacio Bowlby dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ha trabajado también en las aplicaciones de la teoría del apego a distintos campos clínicos, incluyendo la problemática psiquiátrica, y tenemos una relación de amistad y de colaboración desde hace muchos años. Entonces era natural que Elsa participase en este libro. Muchas gracias, Mario. Bueno, voy a decir algunas palabras diagonales, tangenciales. Decía Marcel Proust, el acto real de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino ver con otros ojos. Dice una epistemóloga, Denise Nachmanovich, argentina, siempre que miramos con nuevos ojos, encontramos nuevas tierras. Las tierras en las que nos hemos formado son cartesianas, términos separados y a veces antagónicos, sujeto-objeto, mundo interno, mundo externo, naturaleza-hombre, individuo-sociedad, mente-cuerpo, genoma-ambiente. Y es de aquí que, remontando estas escisiones, John Bowlby nos presentó un encuentro en todos estos términos que se imbrican e interactúan en permanentes ecuaciones indivisibles, donde la barra que los separa se disuelve en espirales sin fin de interacciones e integraciones de creciente complejidad. Ahora sabemos que una estructura se constituye en sus experiencias, entonces en interacción con el ambiente, los genes se expresan y definen estructura, las fronteras entre genoma y ambiente se difuminan, también las fronteras entre mentes con la intersubjetividad y lo que pensaba entre mente y cuerpo desaparece al saber que el cerebro se cablea en el vínculo y que a través de lo sensorio-motor emerge en el intercambio con un otro. El encuentro permanente no es entre cuerpos sin historias, ni entre historias sin cuerpos. El encuentro es en vínculos entre seres con ontogenia, con epigénesis, con transformaciones, con dinámicas vinculares constituyentes y constitutivas. John Bowlby nos lleva a pensar en procesos, en encuentros activos y generativos. Este ingrediente del encuentro fundante también se retrata en los variados grupos que hay en diversos países de colegas que nos agrupamos para pensar, estudiar, investigar juntos y dialogar creativamente incorporando conceptos de la nueva teoría. Este es uno de ellos. También se retrata en libros que conjugan las aristas y planos de conocimiento de la teoría del apego que nos reúne a los autores y editor bajo la amistosa y generosa convocatoria de Mario Marrone y Mauricio Cortina. Bajo esta misma cultura del encuentro, en IAN Argentina trabajamos con numerosos colegas para ser más precisos, bueno, esto del glosario que ya mencionó Mario, y otras actividades, después las comentaré, pero les quiero compartir un poema que es pertinente porque Pessoa transmite bellamente lo que quiero decirles. De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre caminando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar, hacer de la interrupción una causa nueva, hacer de la caída un paso de danza, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, quería... ahora voy a invitar a José Luis Pedreira Massa, que es médico, psiquiatra de Madrid, que con 2 colegas de Madrid ha contribuido con un capítulo muy interesante a este libro. Y luego de él, yo le voy a ceder de nuevo la palabra a Mauricio Cortina para hablar un poco más del capítulo de Alan Sufre, que Vanessa Nauserio tradujo del inglés a castellano y ella ya se refirió, pero yo creo que ha sido una gran suerte y un gran honor de que Alan Sufre, que es uno de los investigadores más importantes de la teoría del apego o de los estudios del apego desde sus inicios, que Alan, con quien tiene una relación de amistad con Mauricio, ha querido contribuir. Y entonces le voy a ceder la palabra a José Luis, pero después vamos a clausurar la reunión con unas palabras de Mauricio sobre la contribución de Alan Sufre. Muchas gracias a Mario y a Mauricio por la invitación realizada, una invitación que ya de por sí, como ven ustedes, es toda una plasmación de lo que es el apego. Había psiquiatras, había psicólogos, nos apegaba el ser psicoterapeutas y que queríamos pensar desde fundamentos psicodinámicos con una nueva perspectiva de aplicación basada en la teoría del apego. Hombres y mujeres diversas que confluíamos en una manera de relacionarnos con nuestra propia teoría y con nuestra propia práctica profesional. Y por si fueran las cosas fáciles, uno en Washington, el otro en Londres, el otro en Argentina, el otro en México, otros en Madrid, otros en Elche, otros en Palma de Mallorca, otros en Chile. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, estaba facilísimo todo. O sea, solamente podíamos entenderlo desde que algo nos movilizaba a estar vinculados. Y ahí estamos de nuevo con el lenguaje y por ahí nos metimos nosotros por una sencilla razón. Fíjense. Yo me he dedicado 45 años a trabajar con niños y adolescentes. Claro, no se puede trabajar con niños y adolescentes sin ver ese proceso del desarrollo y ese proceso de la relación con el otro y cómo el otro trabaja con su vástago, ¿no? ¿Verdad? Con su cría. Y cómo desde esa perspectiva podemos entender el proceso mental y cómo se va construyendo la teoría de la mente. Y desde esa perspectiva aparece, pues aquí en el capítulo nosotros lo ponemos, ¿qué pasa con el apego y cómo pasamos del apego al vínculo? Y lo ponemos, porque creíamos que estaba ahí. Y entonces solamente se puede hacer a través de las interacciones. Y esas interacciones es que con los niños está todo el día. No es lo mismo decirle a un niño, ven bonito, a decirle, ven bonito, ¿eh? Son dos cosas, las palabras son las mismas, pero el tono, el gesto, la manera de estar, es lo que configura esa relación e interacción entre los que hacen de figuras parentales con relación a los niños y los adolescentes. De tal suerte que confirmaba lo que a mí me enseñó René Diazquin, ¿no? Y René Diazquin decía que los terapeutas de adultos trabajaban con niños imaginarios y que los terapeutas de niños trabajábamos con niños reales y que eso era una gran diferencia. El encuentro con esa situación de lo real, de la realidad que constataba, donde el constructo y la elaboración teórica la hacen los adultos, pero los que nos damos las bofetadas con esa realidad del proceso de desarrollo somos los que trabajamos con niños y adolescentes. Y desde esa situación era muy bonito ver cómo se iban construyendo los constructos teóricos y las teorías y los conceptos desde esa situación del acto de los niños y sus familias, y eso es lo que les hemos intentado poner. Les hemos intentado plantear ese recorrido conceptual, también con la interacción con algo que decía Winnicott, que es la interacción de lo biológico con el proceso mental. Él, que siempre fue pediatra y que era director de un hospital pediátrico, ¿verdad?,
nunca perdió la dimensión del funcionamiento corporal. Y las grandes investigaciones neurobiológicas en el momento actual, tan ligadas a las situaciones del vínculo y del apego, no olvidemos los trabajos de Eric Kandel, ¿verdad?, sobre la situación de las bases neurobiológicas, ¿verdad?, que al final postre consigue un premio Nobel. Los psiquiatras tenemos 2 premios Nobel. Qué curioso es que los 2 tienen que ver con el apego, ¿verdad? Konrad Lorenz y Eric Kandel. Qué cosa más interesante esta situación. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para Mario y para Mauricio, porque además de habernos invitado, quizá la parte que no se ha explicitado, y yo voy a explicitar de una manera clara, los intercambios de lo escrito con las ideas que te daban, para coordinarse con el conjunto de la obra, para dar más consolidación y para consolidar mucho más y dar mucha más consistencia a la elaboración de los capítulos, yo creo que ha sido un enriquecimiento personal y un enriquecimiento profesional de primera magnitud. Así que muchas gracias, Mario, muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, José Luis. Le voy a ceder la palabra a Mauricio para que concluya, pero antes de eso, habiendo mencionado la colaboración de Javier Sempere, quiere decir que Javier y Claudio han publicado este libro sobre terapias multifamiliares, que está en venta aquí, y de que una de las cosas que a mí uno de los desarrollos en la psicoterapia que más me han impactado en los últimos años es el abordaje multifamiliar. O sea que quien tenga la oportunidad de ver este libro ahí, que está en venta, que vale la pena leerlo. Bueno, creo que no estuve aquí, Vanessa, cuando hiciste el comentario sobre el capítulo de Alan, que traduciste, y te damos muchas gracias. Sí, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Quería añadir unas palabras a lo que ya había dicho Vanessa del capítulo de Alan. Bueno, primero yo considero a Alan junto con Mary Ainsworth y Mary Main como probablemente las 3 personas más importantes que han contribuido a la teoría de apego. La contribución enorme de Alan es que tiene el estudio longitudinal más exhaustivo y más completo, creo que hecho en el mundo desde en el siglo XX. ¿Sí? Empezó con 280 diadas, lo había mencionado, de una población pobre, y los ha ido siguiendo hasta que estas personas eran los primeros hijos de madres que estaban en el sistema de welfare, de seguridad social en Estados Unidos por su pobreza. Y los ha seguido a estos chicos hasta los años 40, están ya teniendo hijos y ha habido un seguimiento constante. Lo impresionante de este estudio longitudinal es que en cada etapa del desarrollo estudió a los niños con todos los métodos posibles que podía estudiarlos, de manera que en la infancia con observaciones muy cercanas en los hogares, después a los 12 meses con la situación extraña, después a los 20 años cuando empiezan a desarrollar mayor autonomía, independencia los niños, con una serie de pruebas de laboratorio donde se veía cómo desplegaban sus niños la autonomía y cómo respondían las mamás, y así sucesivamente fue recopilando información de los profesores, fue recopilando información en 2 campamentos que hizo para estos niños, donde seleccionaron 60 niños a los 5 años y a los 11 años, y hubo una afirmación de las interacciones de estos niños. A cada etapa estudió a los niños con todo lo que se le podía ocurrir de poder captar el desarrollo de estos niños. Parte de lo que quería mencionar es que este estudio lo resumió en un libro extraordinario, que si no lo conocen, se lo recomiendo ampliamente, que se llama El desarrollo de la personalidad, que resume los primeros 25 años
del desarrollo de estos niños. No voy a entrar en detalles en todo lo que está escrito ahí, pero es un libro que vale la pena leer y releer muchas veces porque tiene muchas joyas que nos pueden ayudar a los clínicos. Así es que quería mencionar el libro de Alan y de que tuvimos la fortuna de que quiso colaborar con nosotros. Y su enfoque en este libro es cómo se desarrolla la resiliencia, la elasticidad, plasticidad en los niños, siempre desde un enfoque del desarrollo. Alan piensa que no se puede entender nada sobre el desarrollo, sobre la personalidad, sobre el desarrollo de la personalidad si no se estudia desde un punto de vista del desarrollo. Así es que nada más quería mencionar este capítulo y sobre todo recomendarles que si no lo han leído, lean el libro de Alan, El desarrollo de la personalidad. Bueno, para clausurar quería decir que una de las cosas que decimos desde el punto de vista de la teoría del apego es que todas las experiencias de aprendizaje y de enriquecimiento profesional mutuo involucran un aspecto emotivo, es decir, somos seres cognitivos emocionales. Y me habrán visto en algunos momentos que me temblaba la voz, y es que realmente a mí me parece que es una experiencia emocional y afectiva muy importante tener reunidos aquí a un grupo de colegas de distintos países, de distintos ámbitos clínicos, y que realmente esto es una fiesta que tenemos que celebrar juntos. Bueno, unas palabras, ¿se oye? Para organizarnos por la hora, vamos a no tener ahora un coloquio, lo tendremos después, que va a haber otra oportunidad. Entonces quería pediros que quien va a quedarse a comer en la puerta hagamos una cola, porque tengo que entregar las tarjetitas del restaurante. El que venga a comer pero no haya comprado, por favor que abone la comida, que son 20 euros. Podemos salir. Tenemos de tiempo para empezar de nuevo a las 4 menos cuarto, puesto que tenemos que hacer la presentación del libro sobre el duelo de Vanessa Naul. A las 4 menos cuarto empezamos de nuevo. Gracias.